Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. Para los que nunca han escuchado el programa, se preguntarán qué es la apologética. La apologética es dar una explicación sobre la fe que existe en el creyente. Y en la apologética cristiana se basa en ofrecer una explicación sobre por qué creemos que la Biblia nos habla la verdad sobre Jesús y por qué nuestra esperanza radica en Él. Examinamos evidencias bíblicas, filosóficas, científicas, éticas y arqueológicas que nos conducen a incrementar nuestra fe en el Creador del universo, ya que en esa búsqueda de la verdad y en el examen de las evidencias podemos encontrar que la realidad es que Dios creó el universo con un propósito eterno. También podemos comprender la profundidad de la gracia de Dios, o sea, que ese mismo Dios, quien creó el universo, fue el mismo Dios quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviésemos que pagar por nuestros pecados por toda una eternidad. Él abrió el camino de perdón, Él abrió el camino de la salvación y nos enseñó cómo mantenernos en la senda que conduce a la vida eterna. Sin embargo, la historia de la humanidad está repleta de personajes que han creado sus propios caminos, que han creado sus propios senderos en la búsqueda de una vida eterna y que en su propia búsqueda arrastran con ellos a muchos otros seguidores, quienes siguen al pastor incorrecto. Jesús es el buen pastor y cuando pertenecemos a su redil, Él lo deja todo para buscar a cada una de sus ovejas. Él dejó la gloria del cielo para someterse a las injusticias de aquellos seres humanos a quienes Jesús mismo había creado. Un grupo que ha creado un sendero diferente al que Jesús nos enseñó es el grupo de la cientología. Muchos están familiarizados con la cientología cuando la asocian con la religión que el artista Tom Cruise practica y promueve. Esta semana estaba escuchando un programa de radio en la cual una de las personas que llamó indicó que creció siendo cientólogo. Luego se convirtió al catolicismo, pero que cree que es bueno combinar el catolicismo con la cientología. Él cree que son ideas que se complementan. Es bien posible que otras personas estén bien confundidas, al igual que esa persona que llamó a la radio. Por lo que hoy vamos a ver por qué la cientología es un culto que ni representa el catolicismo ni representa el protestantismo. Simplemente debemos de reconocer que personas a través de los tiempos han querido integrar elementos de diferentes religiones y crear su propia receta de fe, sin importar cuál es la verdad. Esto es una desviación de la ortodoxia y se reconoce como un culto. La organización de cientología ha tenido muchísimos problemas en las cortes legales por diferentes razones, no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes en donde operan. Algunos litigios son por abusos emocionales y otros por abusos financieros. La cientología tiene sus propias escrituras, su propia cosmovisión y una manera peculiar de buscar iluminación espiritual. El fundador de la cientología fue el señor Ronald Hubbard, conocido como Ron, quien nació en Nebraska en el 1911. Él viajó mucho con su familia, ya que su padre pertenecía a la Armada Naval. En los 1930 y 40, Hubbard trabajó como escritor de ciencia ficción. En una convención de ciencia ficción en Nueva Jersey, él dijo que escribir una palabra por un penny es ridículo. Si un hombre verdaderamente desea hacer $1,000,000, la mejor manera sería comenzar su propia religión. En mayo del 1950, él publicó Dianética, el poder del pensamiento sobre el cuerpo, cual se convirtió en la lectura inicial de los nuevos conversos al movimiento. De ahí continuó escribiendo libros de autoayuda y religión.
Su primer libro en cientología fue publicado en el 1951 y la Iglesia de Cientología en California se estableció en el 1954. Dianética significa a través del alma. El libro Dianética vendió 55,000 en los primeros 2 meses y más de 750 grupos de Dianética se comenzaron en la nación. Dianética fue introducido a campos universitarios y penetró la clase media americana con una novedad que evolucionó en una estructura cultista. Hubbard enseñaba que el ser humano es básicamente bueno y que el instinto básico de toda persona es el de sobrevivir. Por lo tanto, él enseñaba que para sobrevivir, el ser humano debía evitar dolor e incrementar el placer. Hubbard indicaba que la mente se dividía en 3 categorías: la mente analítica, la reactiva y la somática. La analítica es como una computadora que nunca comete errores. La reactiva opera en una base de estímulos y respuestas. Y esta mente reactiva es la que mantiene imágenes mentales del pasado llamado engramas. Y estos engramas eran la fuente de aberraciones y males psicosomáticos. La mente analítica y la reactiva dirigen la mente somática y colocan soluciones que afectan el nivel físico. Esa mente mantiene el cuerpo en función regular. Ahora, él indicó que el problema de la humanidad es que la mente reactiva frecuentemente interrumpe la mente analítica y la solución para este problema es el de eliminar los engramas que residen en la mente reactiva. Una vez que la persona elimina esas imágenes, entonces la persona está clara. Estar clara es no reaccionar a las situaciones porque las imágenes han sido eliminadas. Ahora, los cientólogos creen en la reencarnación, por lo que creen es necesario eliminar los engramas de las vidas pasadas. Por lo tanto, las personas claras están en un viaje de evolución hacia la próxima etapa del hombre, que es la de un tipo de Dios llamado Homo Nobis. Para eliminar los engramas, los cientólogos se someten a terapia dianética, llevada a cabo por un auditor que elimina los engramas mediante consejería. Hubbard se inventó un aparato electrónico para detectar engramas. Sin embargo, doctores pertenecientes a la Asociación Americana de Psicología y de otras organizaciones médicas publicaron advertencias en contra del culto de sanación mental de Hubbard, indicando que la dianética carece de evidencia científica requerida para establecer generalizaciones científicas. El psicólogo Dr. Eric Fromm indicó que Dianética estaba saturada de verdades sobresimplificadas, medias verdades y claras absurdidades. En el 1954, Hubbard estableció la Iglesia de Cientología. Para Hubbard, cientología significaba conocimiento sobre conocimiento, o la ciencia del conocimiento. La Iglesia de Cientología utiliza una cruz similar a la cruz del cristianismo, excepto que incluye 4 rayos que salen del medio. Los ministros cientólogos a menudo se visten de negro con un collar blanco y a veces se les llaman reverendos. En cientología, el titán es una entidad más allá del tiempo que reencarna en formas de vida interplanetarias. Una vez que este titán entra a la Tierra en forma de hombre, su meta es libertad del ciclo de la reencarnación y es aquí en donde entra el esquema de la cientología. El curso Dianética enseña sobre cómo llegar a eliminar y ser claros de los engramas. El titán, que llega a ser claro, debe aprender a ganar control de su ambiente y convertirse en un titán de operaciones. Para los cientólogos, la materia, la energía, el espacio y el tiempo son el universo físico y el titán debe eventualmente operar independientemente de su cuerpo y controlar con su mente la materia, la energía, el espacio y el tiempo.
La Iglesia de Cientología ofrece un programa de rehabilitación de drogas llamado Narcanon, un programa de rehabilitación criminal llamado Criminon y conduce un programa de rehabilitación moral no religioso llamado El Camino a la Felicidad. Muchas de las escrituras en la cientología no hacen mención de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Biblia, la salvación o de cualquier otro término teológico asociado con el cristianismo. Todos los escritos de Hubbard, desde la publicación de Dianética, son considerados como escrituras por la Iglesia de Cientología. Ellos describen su libro santo como una colección de obras de los grandes maestros, incluyendo la obra de San Lucas. Sin embargo, no existen referencias del Evangelio de Lucas en cientología. Hubbard también incorporó interpretaciones del budismo dentro de su teología. La cientología declara que no tiene ningún conflicto con otras religiones o con otras prácticas religiosas, ya que las mismas clarifican y le ofrecen entendimiento espiritual al hombre. Sin embargo, Hubbard cuestionó el origen de la Biblia, indicando que no nos sorprende que cuando miramos en la Biblia cristiana, nos encontramos leyendo el libro de la muerte egipcio. Las contradicciones entre las escrituras de Hubbard y la Biblia son enormes. En la Biblia, Jesús es claramente el único Hijo de Dios y Jesús indicó que no existen otras escrituras válidas u otro Dios o dioses. En el Evangelio de Juan, Jesús claramente presenta su deidad y él retó a cualquier otro que indicara lo contrario. Sin embargo, Hubbard sincretiza todas las religiones a su gusto, incluyendo el cristianismo, y pone a Jesús al mismo nivel que a Confucio, a Buda y a Lao Tzu del taoísmo. Hubbard intentó poner a Jesús al mismo nivel que cualquier otro líder espiritual. Sin embargo, Jesús indicó que Él es el único Dios y la única esperanza del hombre. En Mateo 7, versos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y en Juan 14, verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. La verdad para el cientólogo es relativa, subjetiva y existencial. Hubbard decía, conócete a ti mismo y la verdad te hará libre. Básicamente, aquí cada ser humano es la fuente de la verdad. Sin embargo, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versos 31 al 32, y dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús es el estándar de la verdad absoluto y objetivo. No lo es cada ser humano. Solo Jesús es la verdad y la palabra de Dios. El hombre no es llamado verdad en la Biblia. Jesús es llamado verdad en la Biblia. Hubbard encarrila a las ovejas a un camino diferente al de Jesús, cuando enseña que lo que es verdad para ti es lo que tú observas de ti mismo. Hubbard coloca en el ser humano la fuente de valores morales, cuando la Biblia nos enseña que la fuente de los valores morales es Dios y es revelada en la Biblia. En el libro Axioms and Logic, Hubbard enseñó que la verdad es relativa al ambiente, a la experiencia y a la verdad. Y si la verdad es relativa para Hubbard, entonces, aparentemente, él podía justificar dos proposiciones opuestas sin contradicción. Por lo tanto, para Hubbard, podía haber un Dios y muchos dioses a la misma vez. La cientología habla de un ser supremo, de Dios y dioses, sin indicarle a los miembros en quién creer. Ellos declaran no poseer un dogma al respecto y cada persona puede poseer su propio concepto de Dios o dioses.
En el artículo de incorporación, ellos establecen que el creer que el hombre es la mejor evidencia de Dios es el Dios que encuentra dentro de sí mismo. Hubbard enseñó que el hombre es parte de Dios y puede obtener una naturaleza como Dios. Al hombre que ha evolucionado a ser como Dios, Hubbard lo llamó Homo Novus. Sin embargo, la Biblia siempre presenta una distinción clara entre Dios y el hombre, entre el creador y el ser creado. En Números 23, verso 19 dice que Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Y en Oseas 11:9, Dios dice, no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes. La Biblia nos muestra un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, completamente diferente al Dios o los dioses promovidos por Hubbard. Hubbard no tenía respeto por Jesús. Él escribió que la leyenda de Cristo era un implante en los que aún no estaban claros millones de años atrás. La Iglesia de Cientología enseña que Jesucristo pudo haber creído en la reencarnación y él atribuye enseñanzas del hinduismo a Jesús. El apóstol Pedro ofreció respuestas a alegaciones falsas sobre Jesús como las que enseñó Hubbard. Si vamos a 2 de Pedro 1, verso 16, Pedro dijo, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Jesús no fue una leyenda. Fueron muchos los testigos oculares de su venida, de sus milagros y de su resurrección. Jesús también indicó que solo Él es el Mesías. Y en Mateos 24 nos advirtió de evitar caer en los engaños de falsos maestros y falsos mesías. Jesús no era un hombre como cualquier otro, según Hubbard. Jesús es Dios y nuestra única salvación y esperanza. En cuanto al ser humano, Hubbard enseñó que el hombre es básicamente bueno. En contraste, la Biblia indica que el hombre posee una naturaleza pecaminosa con tendencias a hacer el mal. En Romanos 3, verso 10 dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Hubbard también enseñó una forma de evolución darwiniana en el hombre y que muchos de nuestros problemas presentes se originaron en nuestras vidas pasadas. Sin embargo, cuando analizamos evidencias científicas sobre la evolución, vemos que la evolución es imposible, ya que la vida no proviene de lo que no contiene vida, lo cual viola la ley de biogénesis. Una sola célula no posee inteligencia ni propósito para dirigir los cambios inteligentes que requeriría un proceso de evolución. Y una célula no se puede generar espontáneamente de la nada. Cada forma de vida que observamos posee un diseño con una extrema especificación, lo cual requiere de un creador con un grado extremo de inteligencia y poder. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios y es diferente a los demás animales de la creación. En Génesis 3 nos indica la caída del hombre en pecado, lo cual ha resultado en el mal que vemos todos los días a nuestro alrededor. Hubbard opone a Dios y la Biblia en ese aspecto. Hubbard indicó en el boletín del auditor número 31 que es despreciable el decirle a un hombre que se debe arrepentir y que es malo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, ¿qué hizo Jesús? Él le dijo a todos que se arrepintieran y los llamó pecadores. En Mateo 4, verso 17, Jesús dijo, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. En cuanto al concepto de salvación, los cientólogos prefieren utilizar el término renacer en vez de reencarnación, aunque reencarnación se puede encontrar en su literatura. Hubbard enfatizó que la salvación consiste en ser libre del ciclo interminable de nacimiento y renacimiento. Su salvación consistía en borrar los engramas a través de la auditoría.
El punto de vista de reencarnación en la cientología incluye vida extraterrestre, evolución en otros planetas, estaciones de implante y engramas que mantienen a las personas atrapadas en la reencarnación. Si vamos a Hebreos 9, verso 27, la palabra de Dios nos dice que cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Según la Biblia, vivimos y morimos una sola vez. No tenemos preexistencia en otros cuerpos, ni tampoco somos de otros planetas. Jesús negó la existencia de almas preexistentes cuando en Juan capítulo 8, verso 23, él dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. La reencarnación de Hubbard y de otros grupos cultistas no cuadra con el plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Jesús de morir en la cruz sería completamente innecesario si la reencarnación fuese cierta y si fuese una opción viable. Pero no es una opción. Jesús desde el principio ha sido nuestra única opción. Todos los sermones de Jesús sobre el cielo y sobre el infierno y todas las advertencias de Jesús en la que nos llama al arrepentimiento hubiesen sido falsos si la reencarnación fuese cierta. Jesús habló la verdad y su evidencia está en la resurrección. Su cuerpo resucitado del sepulcro es una refutación a la reencarnación, ya que Jesús resucitó en el mismo cuerpo con el que había sido enterrado. Él se presentó vivo ante 500 personas y más en los 40 días que estuvo en la tierra luego de la resurrección y antes de su partida al cielo. La resurrección de Jesús es la prueba de que su gracia nos puede salvar y nos puede ofrecer una vida eterna. Hubbard apela al deseo humano de salvación, pero ofrece un evangelio falso. Él enseña dioses falsos, escrituras falsas, un sistema de salvación falso, un concepto de la humanidad que es falso y un Jesucristo completamente opuesto al Jesucristo descrito en la Biblia. Por lo tanto, cuando escucha personas en la radio que indican que la cientología se puede sincretizar con el cristianismo, esto es una indicación de que tal persona aún no tiene ese verdadero conocimiento de quién es su única esperanza a la vida eterna. Aún no comprende la profundidad de la santidad de Dios y la profundidad del pecado que radica en el ser humano. No comprende la relación entre Dios y la verdad objetiva absoluta. Y no conoce las razones de por qué la Biblia es la palabra exclusiva del Creador del universo, que da a conocer su existencia, nos muestra nuestro problema espiritual y moral, muestra nuestra necesidad de salvación y muestra el único camino a la vida eterna en el reino de nuestro Dios amado. Dios le dio a todo ser humano la responsabilidad de buscar la verdad y de seguirla. Si la buscamos de todo corazón, Dios nos va a dirigir en el camino correcto, el camino que Jesús nos preparó y en el sendero que Él mismo personalmente desea dirigirnos. Recuerden visitarnos en Facebook o en la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde pueden escuchar programas radiales en archivo y encontrar otros recursos relacionados con la apologética cristiana. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga siempre y hasta el próximo programa. Chao.